Generalmente, cuando necesitamos construir una casa, empezamos a buscar arquitectos, ingenieros, que puedan diseñarnos y ayudar a construir aquello que nosotros queremos. También, cuando aparecen problemas legales y cuando tenemos que ir a estrados judiciales, buscamos un abogado que nos ayude a salir de ese problema. Y cuando estamos enfermos, empezamos a buscar médicos a ver cómo nos puede ayudar a sanar nuestra enfermedad. Pero esto no siempre sucede con un emprendedor cuando él comienza un negocio. Él se siente capaz y no es que no sea capaz, pero normalmente tiene un conocimiento técnico. Un ingeniero en sistemas sabe programar, un ingeniero electromecánico sabe de vehículos, no sé, de sistemas de aire acondicionado y conoce, pero eso no es suficiente para que él pueda tener un taller mecánico, un taller de reparación y colocación de sistemas de refrigeración. O sea, se necesita un poco más, digamos, por eso es lo que vamos a ir viendo en el juego de los sistemas, que consiste básicamente en llevar adelante esta situación, que es un tema que nos compete, nos toca a todos los emprendedores. ¿En qué consiste el juego de los sistemas? Primero vamos a ir a ver a ese ingeniero de sistemas, a ese emprendedor que tiene un taller mecánico o un taller de refrigeración, o sencillamente un emprendedor que empieza un negocio pequeño, no sé, vendiendo pizzas, empanadas o una peluquería. O sea, no es necesario, o sea, que sea un negocio grande para esto, sino, o sea, lo que uno tiene entre manos. Pero cualquier negocio vamos a ir viendo que hay que construir, porque si uno no construye, lo destruye. Y vamos a ir viendo que en primer lugar tenemos que definir si vamos a ser dueños de negocios o vamos a ser autoempleados. ¿Qué es un autoempleado? Es una persona que hace de todo. Él hace todo, él abre el negocio, él cierra el negocio. Por eso generalmente se habla de los síntomas de un autoempleado, y en primer lugar es que es todólogo. ¿Qué quiere decir? O sea, hace de todo, o sea, y no deja hacer nada a nadie, porque generalmente él es el que más sabe. Y estas personas rara vez toman vacaciones, creen que si no hacen ellos se hará mal, y si no trabajan no generan ingresos, y ahí ya empieza uno de los problemas. Uno se independizó porque quiso manejar sus tiempos, manejar de otra manera esta circunstancia, y la empresa, pero en esta situación se convierte en un esclavo prácticamente. ¿Por qué? Porque no puede salir para nada, no puede hacer otra cosa que no sea ese trabajo, y mi negocio no puedo dejar porque me roban, y bueno, y suma y sigue. Entonces, en primer lugar tenemos que definir si vamos a ser entrenador o jugador. No podemos hacer las dos cosas a la vez. No funciona en un momento dado un jugador y bueno, nos ponemos la camiseta nosotros y salimos ¿no? O sea que tenemos que darnos cuenta de que esto tiene su identidad. O sea, una identidad es el ser entrenador y otra cosa es el de ser jugador, y también sus funciones, sus roles y un montón de cosas que a veces cuando uno
se entusiasma, digamos, ¿por qué? Porque conoce la parte técnica de un tema y ya piensa que con eso resuelve todo, y cuando empieza a complicarse, la situación empieza a ser difícil y por eso eh, sufrimos lo que eh, solemos llamar nosotros todolitis. Todolitis es una enfermedad, un virus que mata al emprendedor. Muchas veces lo enferma, una enfermedad crónica, y además es incurable, o sea que si uno no trata a tiempo. ¿Por qué? Porque va creando hábitos y uno después no puede, o sea, él no puede con su genio, y entonces va destrozando a los hijos, a la familia, a la pareja, todo. ¿Por qué? Porque él no tiene tiempo para la gente, o sea, él siempre está ocupadísimo, ocupadísimo, y por tanto es un virus que destroza al emprendedor, por lo menos, por ahí no lo mata, pero en vida va muriendo. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, decía que 99 de cada 100 negocios que comienzan desaparecen. 99 de 100, o sea, solo una empresa continúa. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque quiere decir que hay un porcentaje altísimo de mortandad de emprendimientos. ¿Y por qué razón? O sea, bueno, o sea, si nosotros no aprendemos bueno, que la parte técnica es un aspecto del negocio, pero no es todo. O sea, que hay parte de marketing, hay parte financiera, están la parte de los equipos de trabajo, de cómo uno tiene que ir manejando todo esto, y esto tiene su ciencia. Así como los médicos saben de medicina y los arquitectos saben de diseño y de arquitectura, o un abogado sabe de leyes, también en empresa también hay gente que conoce estos temas y nos ayuda. ¿Y en qué consiste el todolitis? El todolitis es una inflamación, según inteligencia artificial, o por exceso de actividades, es decir, una condición en la que una persona se siente abrumada, agotada, debido a tener demasiadas cosas por hacer. Y esto es realmente, nosotros podemos darnos cuenta, o sea, si tenemos síntomas o no de todolitis. No es que el negocio no funcione. Ayer una persona me escribía en el chat y me decía, bueno, yo abrí un negocio y no me funcionó, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar o tengo que seguir? Bueno, le decía, necesito un poco más de datos, o sea, sí, por ahí no es el problema de esta persona, pero puede ser que esté sufriendo todolitis. Por eso vamos a dar síntomas de esto. En primer lugar, es una todóloga o es un todólogo, o sea, es el que sabe todo, hace todo y de todo, solo él conoce. Y habíamos dicho, si no trabajan no generan ingresos. Y creen que si no hacen ellos, solamente ellos saben hacer, o si no, no se va a hacer. Y rara vez toman vacaciones, y cuando salen de vacaciones, a mí me invitaron hace poco una persona amiga, y iban a ir en un crucero en unos lugares muy lindos, y fueron efectivamente, pero después a la vuelta me contó que desde que llegaron empezaron a trabajar, o sea, conectados, o sea, todo el día trabajando. Y bueno, lógicamente eso no es descanso, digamos, o sea, el cuerpo más tarde o más temprano después te va a pasar una factura que suele ser un poco más alto de lo que normalmente suele ser. El autoempleado es un esclavo en el fondo. ¿Por qué? Porque no puede hacer absolutamente nada. O sea, empieza
y termina en su trabajo y va desatendiendo montones de obligaciones que tiene, o sea, no tiene tiempo. Y una de las consecuencias más importantes de los dueños de negocios es que un dueño de negocio siempre tiene tiempo. ¿Por qué? Porque le dedica un porcentaje a la parte operativa, el hacer, pero gran parte a la parte estratégica, que vamos a ir viendo que es fundamental. ¿Cómo se trata el todolitis? O sea, podemos tratar con calmantes, podemos tratar con remedios yuyos, con remedios truchos, y estos remedios, inclusive algunos son, si el estudio sale un estudio equivocado, seguramente los remedios van a ser también equivocados. Ahora, si salen correctos, o sea, seguramente podrán ayudar muchísimo al emprendedor. Nosotros normalmente utilizamos lo que se llaman sistemas, por eso vamos a entrar en el juego de sistemas, porque vamos viendo que normalmente en países desarrollados los sistemas de negocios suelen ser un elemento básico del management, un elemento básico de la gestión empresarial. Aunque sabemos que no existen negocios rentables y seguros, sí existen procesos. Y los sistemas tratan normalmente de procesos, de repetición de acciones que llevan a hábitos, a costumbres, y después se puede decir que una empresa tiene una cultura organizacional muy bien definida y determinada. ¿Por qué nosotros hemos tomado como el tratamiento adecuado del todolitis los sistemas? En primer lugar, porque la naturaleza ha utilizado siempre los sistemas. O sea, yo no sé si sos creyente o no, pero una persona que no cree en la existencia de Dios, o sea, seguramente va a decir que al hombre lo creó una inteligencia superior, en el universo, lo que sea. Y el creyente, nosotros lo que creemos, decimos que eso lo creó Dios. ¿Por qué? Porque es una cosa impresionante. El ser humano, el ser humano es una cosa increíble. O sea, maneja por lo menos lo que se conoce hoy, unas 12 sistemas. El sistema respiratorio es una cosa impresionante, es una cosa, con solo uno mirar, uno dice, bueno, la naturaleza realmente nos ha regalado una cosa espectacular. El sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, y bueno, y suma y sigue. Estos conjuntos de elementos forman los sistemas que están organizados y que se relacionan entre sí, o sea que no es que el sistema respiratorio va por un lado, o sea, sabemos que cuando no va de esa manera, no hay un ecosistema que maneja todo, suele ser complicado este asunto. Por eso también en las empresas, en las organizaciones, tiene que haber un ecosistema que dirige todo aquello que normalmente tiene que ser el emprendedor. Este ecosistema es el que dirige, es el que lleva, es el que determinan las diversas políticas o estrategias que se tiene que ir llevando adelante. Dentro de los sistemas normalmente hay unos cuantos sistemas que son básicos, pero después, de acuerdo a la industria y de acuerdo a la empresa, a la envergadura, también se pueden ir creando diversos sistemas. Los sistemas básicos son de marketing, sistema de talento, sistema de productos, sistema de expansión, o sea, todos los sistemas que ayuden a crecer a la empresa en forma organizada y en forma previsible. El primer sistema que a nosotros nos gusta mucho es el sistema de identidad, porque
Si el emprendedor no sabe si es o dueño de negocio o empleado, o sea, o hace la mitad de empleado y la mitad de dueño de negocio, es sumamente difícil que vaya adelante. O sea, que más tarde o más temprano va a ser agua y, y cuando un emprendedor hace agua afecta a mucha gente. Esto es una realidad triste, pero es una realidad. O sea, y un trabajo bien hecho por parte del emprendedor también afecta positivamente a mucha gente. Por eso se empieza con la identidad, o sea, un sistema de identidad. O sea, la organización, la empresa tiene que tener un sistema de identidad. Después el equipo de trabajo, eh, los talentos que uno tiene que ir manejando, porque si no hay equipo es muy difícil que pueda haber empresa, digamos. O sea, querer crecer sin equipo es básicamente imposible. Y aquí hay un poco de todo, porque muchas veces nosotros mismos, los emprendedores, vamos poniendo frenos y vamos creando obstáculos para delegar, poniendo excusas de todo tipo. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque afectamos a nuestros propios empleados y no le dejamos crecer, y entonces si no crecen ellos, no crece la empresa y no crecemos, no crece nadie. Y ahí se frena todo. Y los responsables somos nosotros. La parte financiera es sumamente importante, conocer tanto los ingresos como los egresos, manejar muy bien ese cuadro de ingresos, tanto operativos, pasivos y corporativos, porque eso es la parte fundamental. Allí es donde tenemos que definir que esos ingresos sean recurrentes, masivos, exponenciales, o cómo se presentan. O sea, eso hay que definir, o si no, no hay sistema. O sea, que no, o sea, bueno, uno va manoteando como sea, como un abogado, digamos, que necesita de llevar adelante aquello. Eh, Vamos a ir viendo los cuadros de costos, tanto de ingresos como de egresos, y para ir viendo cómo se manejan los costos, los precios de venta, tanto para productos como para servicios. En el caso de servicios vamos a utilizar, seguramente utilizaremos elementos muy distintos, digamos. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la parte de servicios hablamos más de la ley de Ohm, que se maneja con el tema de capacidad productiva y horas de trabajo, hora hombre, porque en servicios normalmente por donde nos elevan los costos o aparecen los costos son en la parte de hora hombre. Y también vamos a ver el punto de equilibrio, dónde está nuestro punto de equilibrio, y a partir de allí de ir viendo cómo manejar todo el tema de los precios. Por otro lado, también vamos a ir viendo un mecanismo claro de manejo de remuneración acorde al tipo y modelo de negocios que vamos a ir viendo en cada caso. La parte del marketing es un tema esencial, porque tenemos que definir qué sistema vamos a emplear para conseguir cada día nuevos clientes y cuántos tenemos que conseguir en el mes, en la semana, en el día, para que ese punto de equilibrio rápidamente pueda ser cubierto y empezar a generar utilidad para el negocio, para la empresa. El sistema de espacio, que es un tema, un concepto que ha empezado a ser importante en muchos aspectos, porque hay negocios que explotan muy bien este aspecto y genera mucha atracción, mucha gente pasa por allí, pero no es solamente un aspecto de los espacios, digamos. Esto también se refiere a cómo un taller, por ejemplo, cómo lo maneja, cómo organiza los puestos de trabajo, la recepción, el control, los repuestos, etcétera. O sea que todo
lo que implica el manejo de espacio por parte del emprendedor. Esto es capital también para el tema de los talentos, o sea, cómo descansan, cómo se recuperan y cómo tienen posibilidades de utilizar los espacios del negocio de la empresa. El tema de los productos, o sea, productos o servicios, y tenemos que ir viendo aquí para ir creando por lo menos 8 productos diferentes que pueda salir, o servicios diferentes que pueda ir generando el negocio para que el negocio sea muy rentable. También la parte de expansión, un sistema de expansión que es algo básico para poder crecer, o sea, ya sea a nivel nacional e internacional. El sistema de expansión tiene que ir como preparando la empresa para que si va a crear nuevos sucursales o va a ser un sistema de franquicias, vamos a ir definiendo todos en esta parte cuáles son los requisitos, tanto financieros como legales, para ir creando esos modelos de negocios que puedan ayudar a crecer, a expandir nuestra empresa, pero tenemos que convertir en sistema. Este es el juego de sistemas que le llamamos. Utilizamos nosotros el juego del Go para esto, un juego muy antiguo, por lo menos tiene 4000 años, viene de Oriente, en China, en Japón, es un juego muy conocido, inclusive hay campeonatos, hay competencias, y trata sobre todo de ir ocupando espacios, de manera que... pero esto termina, el juego nuestro, el juego de los sistemas, le hemos llamado el juego infinito. ¿Por qué? Porque nunca termina, o sea, siempre empieza, porque es un proceso. Las metas, los objetivos, cuando se van logrando, bueno, o sea, es parte de un resultado, pero que uno tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo en todo este juego. Cuando uno entiende cómo se juega esto, se torna bastante fácil. Vamos a llevar esto en un sentido más concreto, cómo se juega dentro. Vamos a armar un mapa del futuro del negocio, donde vamos a ir viendo cómo nos organizamos. En la parte de operación, vamos a suponer una empresa de servicios, de operación, de administración y de mantenimiento. Y aquí tenemos un sistema de talentos, y esto cada uno tiene su gente, su personal que compone esa estructura. Y esta estructura tiene que ser no piramidal, porque para nosotros un mapa del futuro se tiene que centrar hoy especialmente en un sistema evolutivo, porque necesita una evolución constante, rápida, en todo sentido. O sea, ¿por qué? Porque el marketing, los talentos, cada día va cambiando de una manera muy rápida, una manera imprevisible a veces, y entonces uno necesita tener flexibilidad en todo sentido. En cambio, los sistemas piramidales son más rígidos, más de control, en cambio los sistemas evolutivos son muchos más rápidos, más flexibles, y dan unos resultados increíbles. Por eso tenemos la parte de sistema, de finanzas, también tenemos la parte de productos, y tendremos la parte de espacio. Necesitamos una base estable para que podamos construir nuestra empresa, para que podamos desarrollar. Esto vamos a ir desarrollando paso a paso,
en los próximos cursos. Y esto es lo que vamos a ir explicando para aquellas personas que desean para participar del programa a partir de mañana. Entonces, en cuanto a cómo vamos a construir, y vamos a construir en base al cliente, en base al target, a quienes le vamos a resolver el problema con nuestro producto, con nuestro servicio. Pues si no hay nadie, o sea, o no existe el problema que queremos resolver, o el mercado es muy pequeño y los precios no es lo suficiente como para que nosotros podamos crecer. Bueno, tenemos que ver si ese es el producto o estamos equivocados en el target, en el mercado donde queremos ofrecer. Pero esa es la base fundamental. Ahí tenemos que empezar, porque si no, hacemos el producto y después que queremos salir a vender y la gente está demandando otra cosa. Por eso tenemos que también ver que el producto que le vamos a dar a esos clientes nuestros tiene que tener un valor único, tiene que tener un elemento diferenciador importante, que sea diferente a los demás. Si existe un producto similar, si no existe, va a ser único de entrada. ¿Cuál va a ser esa estructura de productos y servicios, como estuvimos hablando? Porque en el caso de los servicios, nosotros utilizamos normalmente Ley de Ohm para el cálculo. Ahora, ¿cómo es el valor que yo le doy a mis clientes? O sea, no solamente el precio, sino el valor que él recibe y que él percibe por el que yo le estoy dando. Los múltiples ingresos del que estamos hablando en la parte de finanzas. Después también vamos a ir creando los diferentes pilares que van a tener, que son marketing, que son talentos, que son expansión, que son identidad, que son... Todo eso es lo que construye el sistema de negocio. Todo eso hace que yo pueda hacer que mi sistema de espacio, por ejemplo, responde a lo que yo estoy organizando estratégicamente. Si no responde, o sea que tengo que ir dando solución a este problema, tengo más posibilidades para ir solucionando y bueno, entonces tengo que ir construyendo pilares para que esa estructura pueda ser robusta, fuerte y atrayente para los clientes. ¿El juego de sistemas es difícil? No. El juego de sistemas es fácil, es sencillo, así como le fui mostrando. Vamos a ir viendo caso por caso. Por eso una de las cosas que le decimos es que lo que estamos haciendo es una atención personalizada a cada una de las empresas. O sea, el análisis es personalizado. A partir de mañana, a partir de las 20:15, pero se tienen que inscribir en el Instagram Silvio Mesa-sistemas o en TikTok Silvio Mesa directamente y se inscriben es gratuita el análisis y dura 45 minutos. Es empresa por empresa, pero uno se tiene que inscribir y esto dura solamente una semana. Posteriormente esto va a tener costo. En resumen, ¿qué es lo que las personas que participan del juego de los sistemas, qué se va a llevar? Se va a llevar una estrategia, va a tener un diseño de una estrategia de 1, 3 y 5 años basado en el juego de los sistemas. Después va a tener otra estrategia, pero sobre su calidad de vida, que es donde vamos a ir definiendo para mejorar su productividad y sobre todo que pueda tener tiempo para la parte operativa, pero también tiempo para la parte estratégica, 50 y 50. Y después, si todo esto logra tener,
prácticamente, o sea que le podemos asegurar la duplicación de su facturación en un año. Vuelvo a repetir, los que quieran pueden escribirme en Instagram, Silvio Mesa-sistemas, TikTok, Silvio Mesa solo, y tiene que pedir turno, o sea, es 45 minutos, dura todo el análisis en base a los juegos. Y después ustedes van haciendo los trabajos de una manera muy sencilla. Esto es sencillísimo, le cuento, pero el tema de fondo es persistencia. Persistencia, o sea, acá no hay secreto, o sea, en cómo conseguir más clientes. Hoy está como muy sabido estos temas, o sea que cómo tengo que delegar, cómo tengo que organizar el sistema de espacio, cómo tengo que... Pero bueno, alguien tiene que hacer y son procesos que hay que ir quemando etapas para lograr los que nos proponemos como emprendedores. Muchas gracias y buenas noches.